Y yo que ahora estamos en este tiempo y me toca quizás tomar el centro de la reunión con el transmitirles la palabra, pido a Dios que eso mismo pueda hacerse, pero ahora ya de vuelta. Es decir, yo lo recibí en bendición hasta este momento y pido a Dios que me pueda bendecir para que también, salvando las distancias, salvando lo que es no estar presente físicamente, Dios pueda una vez más hacer que esa bendición que está en su palabra pueda llegar a nosotros de una manera muy especial. Así que yo les invito a que podamos leer juntos en la segunda carta que Pablo que escribe a Timoteo, en la segunda epístola de Timoteo, la segunda carta, segunda de Timoteo. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, en el capítulo 3, y vamos a leer juntos dos versículos, aunque después voy a tratar de ver dos o tres libros diferentes, pero haciendo un énfasis en la palabra de Dios. Yo en esta mañana tengo el deseo, como este mes se hizo un énfasis sobre la palabra de Dios y sobre la Biblia en particular, y ese énfasis está terminando en este mes. Quiero centrarme un poco en poder ver, que veamos juntos la palabra de Dios en su contexto, ¿no? La escritura en su contexto, con distintas visiones, con distintos momentos de la historia de la escritura, como lo escribe en algún párrafo sobre la escritura hablando Moisés, como lo escribe Pablo, y qué dice el Señor Jesús acerca de las escrituras, y que ese compendio de lo que podamos ver pueda hablarnos a nuestro corazón. Ese es mi anhelo, es lo que Dios me bendijo al prepararlo, y deseo realmente que en esta hora también Dios los pueda bendecir con esto que yo recibí en bendición. Entonces, les dije, segunda de Timoteo 3, capítulo 3, el versículo 16 y 17 en la nueva traducción viviente, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Padre, te doy las gracias, gracias por la bendición de poder leer tu palabra, tener la bendición de tomar la escritura en los medios que hoy tenemos disponibles, tantos medios y tantas posibilidades, pero que todos ellos nos llevan a encontrarnos contigo, y que tú puedas hacer esa obra que hace tu palabra, de profundizar en cada uno de nosotros y entrar a la profundidad de nuestro ser, y poder desde ahí transformar toda nuestra persona. Yo te pido que nos bendigas en esta mañana, que podamos seguir disfrutando de tu presencia y sigas hablándonos al corazón. Te bendigo, Dios Padre, y te pido que yo sea un instrumento en esta hora para poder bendecir a mis hermanos y poder recibir bendición tuya. Háblanos, Señor, a lo profundo del corazón. Gracias, Dios Padre, por Cristo Jesús. Amén. La palabra que compartimos en Timoteo, les decía que, bueno, como sabemos, es una de las últimas cartas que escribió Pablo, y que Pablo le escribe a Timoteo y le hace énfasis en distintos temas, y particularmente cuando menciona este tema sobre la escritura, hace un énfasis muy marcado. Pero yo quiero que lo dejemos ahí, esta escritura, como en un estante esperando, y que antes podamos hacer una introducción, o que les pueda contar un mensaje que recibí con un título. Y como a mí me cuesta ponerle títulos a las predicaciones, siempre me pasa, ¿no? Siempre termino pidiéndole que me ayude. Sebi ahí es el que me ayuda, me da alternativas, y termina poniéndole a veces algún título a lo que yo puedo compartirles. Pero quizás sea el título, porque en el día de ayer, creo que fue el pastor Pupilo, al cual queremos mucho y sabemos que siempre nos bendice. eh,
en uno de los devocionales que él envía, envió un devocional por este último día y puso un título al devocional que envió, que en realidad era una nota que él escribió para un periódico y que ahí estaba publicado. Y el título que él puso a esa nota y que yo lo voy a usar como título para este mensaje, decía El manual del fabricante, ¿no? El título que él le puso a ese devocional. Y con respecto a la predicación que yo quiero usar ese término de tomar la escritura, la palabra de Dios, como el manual del fabricante. Yo no sé qué experiencias ustedes han tenido con los manuales, cuando compran un manual de algo que compran, ¿no? Yo he tenido variadas experiencias con los manuales del fabricante, ¿no? Cuando viene algo que he comprado y que viene con un manual explicativo, casi siempre es algún producto. Y en esas experiencias que tuve, alguna de ellas fue que eh, no usé el manual. Directamente, es decir, venía, lo que yo compré venía con un manual y no lo usé, sino que tomé, abrí la caja rápidamente. Dentro de eso estaba el manual, a lo cual quizás lo miré y lo descarté rápidamente. Y yo me dispuse a... Vieron que hay ciertas cosas, bueno, no estoy dando ejemplos, pero hay algunas que son para armar. Entonces, viene con un manual como para darle a uno de guía. Muchas veces yo ese manual no lo tomé y después de un buen tiempo de intentar con el manual, miré así hacia un costado y dije, ah, ahí hay un manual que me puede llegar a ayudar. Pero eso ya llegó después de un tiempo importante. La vez pasada, hará no hace fue mucho tiempo, un vecino que tenemos aquí de la casa que se llama Ángel, eh, me pidió de ir a comprar una máquina de cortar pasto. Entonces que había visto una oferta y si lo ayudaba, porque era una máquina grande, así la cargábamos, la traíamos juntos. Entonces, bueno, fuimos, vinimos y ahí éramos dos. Entonces llegamos y, claro, lo mismo, ¿no? Caja grandota. Entonces empezamos a desarmar, nos sacamos las bolsas. Entre las cosas que arrojé, yo fui personalmente, estaba el manual, ¿no? Que lo arrojé ahí a un costado. Entonces, inmediatamente empecé yo a armar la máquina. Entonces, inmediatamente puse las piezas, miré, me creí capaz de poder hacerlo. Entonces, cuando estaba todo, que ya estaba armada, completo, eran esas máquinas que vienen con combustible, es decir, que uno directamente tiene, le pusimos el combustible, pusimos todo y uno tira de una perilla y la máquina arranca. Entonces, estaba todo armado. Llegamos hasta ese punto, entonces llegó la emoción después de poner el combustible, todo está todo bien, estaba todo armado, estaba todo perfecto, y cuando voy a tirar de la manija, veo que no puedo. Es decir, entiendo que tengo que hacer una fuerza para arrancar, pero veo que no me arranca, no podía hacer, y yo sabía el efecto que eso tiene que hacer. Entonces, al principio dije, bueno, está trabada la perilla. Entonces hice distintas alternativas. Desarmé la tapa de arriba, si tenía unos tornillitos, desarmé la tapa de arriba a ver qué pasaba, cómo estaba funcionando. Me habrá llevado unos 5 o 10 minutos. Al principio dije, bueno, esto yo lo voy a solucionar. Después de eso ya me empecé a poner nervioso porque estaba Ángel, el vecino que me había llevado, y yo había tomado la posta de querer hacer, y ya llegó un punto donde se empezó a poner incómoda la situación mía y hacia él. Y él, que ya yo notaba que empezó a desconfiar, decir, güey, ¿qué está haciendo? Es decir, ¿sabe lo que está haciendo o no? ¿Me va a romper lo que compramos nuevo? Es decir, empezó a pasar un montón de circunstancias en esa relación entre él y yo, mi propia duda, hasta que yo en un momento, ¿qué fue lo que recordé en mí? Que yo había arrojado algo al inicio, ¿no? Que yo había dejado de lado algo al inicio que era el manual. El fabricante decía de cómo tenía que conducirme para armarlo. Voy a hacer la corta la historia, pero ¿qué era lo que pasaba? En este caso en particular, el fabricante le había puesto como si fuese un cerrojo, es decir, la posición
como tenía las manijas de la máquina, estaba trabando el motorcito que hace girar, y cuando yo tiraba eso tenía que girar por una cuestión de precaución. Entonces lo único que había que hacer era sacar un tornillito y levantar eso que estaba puesto ahí para que todo funcionara. Eh, claro, yo pude descubrir eso después de que me di cuenta que tenía que ir al manual, que tenía que volver a decir, a ver, porque acá algo habrá pasado que yo no me doy cuenta, que el esfuerzo que yo haga para no lo podía encontrar. Entonces, en ese ejemplo, quizás el manual que el fabricante hizo para eso dio algo que si uno no va a ese manual, difícilmente pueda encontrarlo. Yo sé que quizás uno diga, no, pero yo sé que lo voy a encontrar, es lo que yo traté de hacer, ¿no? Para esto ustedes imagínense que yo esa máquina la di vuelta, la miré para acá, la miré para allá, y mientras de vez en cuando lo miraba a Ángel, que Ángel iba cambiando su rostro hacia mí, ¿no? En principio estaba alegre porque yo lo estaba ayudando, pero después fuimos pasando por esos procesos donde llegó a un momento donde yo noté y cuando noté esa tensión fui a donde recordé el manual. Ahora, en la palabra de Dios, en la escritura que nosotros hoy tenemos, no en el compendio que es la palabra de Dios, nosotros tenemos una guía total para que nosotros podamos transitar por el tiempo que Dios nos regala en esta tierra. Es el manual de vida y es el compendio de vida que nos ordena, nos corrige, nos dirige, nos inspira. Y ese manual tiene muchísimo tiempo y tiene muchísimas etapas, formaciones, personas, inspiración en momentos y en circunstancias históricas distintas, y todas esas están en un solo manual. Hay otros manuales, cuando pensaba en los manuales, que no tienen lo que la escritura tiene. La escritura es el compendio total y perfecto de guía. Hay otros que muchas veces a uno le pasa que toma un manual, no sé si les ha pasado, y el manual que viene con el producto es peor no tenerlo. Es decir, llega uno a un punto donde dice, no, trata al principio de hacerlo y ve que eso no sirve. Pero eso no pasa con la palabra de Dios. Es el manual que nos da toda la orientación. Ahora, como pasó en mi persona con respecto a este ejemplo que les cuento con Ángel cuando fuimos a comprar esa máquina, muchas veces también a nosotros nos pasa con la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios sabemos que es el compendio, es el manual, es la enseñanza, es la dirección, es la inspiración, pero nosotros tenemos una posición personal o un desafío personal de poder pasar por las circunstancias y por las cosas sin acudir al manual. O tener alguna diferente o tener una orientación distinta sin importar lo que el manual nos está diciendo. Y nosotros tenemos que intentar en todo el desarrollo de nuestra vida siempre confrontar nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro anhelo con lo que Dios nos está diciendo. Y Dios nos habla a través de la palabra. Ahora, yo les decía en distintos momentos, y tomemos, podríamos tomar muchos ejemplos, pero yo tomé nada más que a Moisés, a Pablo, Jesús, tomado en momentos donde ellos, Moisés en algún momento, vamos a ver a Pablo en parte de lo que leímos, y el Señor Jesús mencionan a las Escrituras. En la mención de Moisés, quiero compartirles en Deuteronomio capítulo 11, del versículo 18 al 20. Moisés les dice en el capítulo 11 del 18 al 20. Siempre voy a leer en la misma versión, no en la traducción viviente. Por tanto, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Y les dice,
átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de tu casa y en las puertas de la ciudad. ¿No? El consejo de la escritura que Moisés le estaba compartiendo en el libro de Deuteronomios, cuando les comparte al pueblo, pensando en lo que Dios les está diciendo y lo que la escritura les habla personalmente, y hoy a través de él nosotros volvemos a leer ese texto y entendemos lo que Dios nos está diciendo. Nos dice que nos comprometamos de todo corazón en cumplir estas palabras que te doy, que nos comprometamos, que haya un compromiso personal, pero no solamente que ese compromiso nosotros lo tomemos de todo corazón para cumplir esas palabras, sino que nos dice que lo cumplamos y que lo expongamos, que lo tengamos de alguna referencia, dice atadas en las manos, presentadas como si fuesen en el frente, ¿no? Que se pueda visualizar. Y también nos dice, enséñala a tus hijos, comprometidos, entendidos, tomados de todo corazón y enseñarlos a los hijos, a las descendencias. Entenderlas, comprometerlas y enseñarlas. Hacerlo en todo momento, en la casa y cuando voy de viaje, cuando voy de camino, cuando voy andando. Y también exponerlo, ponerlo en los marcos, en los frentes, tener la exposición de la palabra. Moisés les hablaba al pueblo y les exponía la palabra de Dios lo que implicaba. Y cuando en el Antiguo Testamento mencionan, esta era una palabra muy firme para cada uno de ellos. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo, referenciando también a la Escritura, y en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, es decir, un capítulo antes del que leímos recién, en el versículo 14 al 16, le dice Pablo escribiéndole a Timoteo, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Entonces acá hay una primera corrección y muy importante que Pablo hace con respecto a cuando nosotros mencionamos la palabra de Dios y cuando Él le da el ejemplo de que no tienen que dejar o que tienen que dejar de pelearse por palabras, que son cosas bien diferentes. Una cosa es el contenido de la palabra de Dios y otra cosa son aquellas palabras que nosotros podemos expresar entre nosotros y decir de nosotros que no tienen que ver con la palabra de Dios que está en nosotros y que se extiende a través de nuestros propios labios. Y le aclara que no, que dejen puramente de discutir por palabras, que dejen de pelearse por cosas que tengan que ver con meras palabras, con meros puntos de vista, con meras discusiones. Y le dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Y ya ahí nos empieza a hablar de un esfuerzo personal, de un esfuerzo personal de cada uno de nosotros después de tener a nuestra mano el manual de vida y hacer un esfuerzo personal para ver cómo nos presentamos delante de Dios cada uno de nosotros, de cuál es nuestra posición delante del Señor al momento de estar frente a Él, al momento de presentar nuestra propia vida, nuestro propio andar, nuestro propio caminar por esta vida. Y dice, sé buen obrero,
alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, que puede explicar, que puede exponer la palabra de verdad. Y ahí es a donde en el transcurso de nuestra vida se va desarrollando, mientras vamos creciendo, mientras nos vamos desarrollando, mientras van pasando en nuestra vida distintas etapas, hay momentos donde el Señor directamente nos confronta y nos habla, donde el Señor nos dice directamente que escuchemos su voz, que escuchemos su palabra, que su palabra nos está hablando profundamente a cada uno de nosotros para que nosotros veamos si estamos tomando el manual de Dios y poniéndolo en práctica. Si nosotros estamos tomando su palabra y dando los pasos que Él quiere que nosotros demos, hasta dónde estamos nosotros tomando el manual de vida y llevándolo a la práctica, o hasta dónde nosotros estamos queriendo desarrollar y escribir nuestro propio manual de vida. Hasta dónde confrontamos con lo que nosotros pensamos que es y lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Hasta dónde es donde nosotros queremos escribir nuestra forma y cómo nosotros somos y lo que nosotros pensamos y cómo se tienen que hacer las cosas, y hasta dónde es Dios el que nos dice cómo tenemos que hacerlo y nosotros venir a Él para hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer y con los pasos que Él nos dice que tenemos que hacer. Hasta dónde nosotros continuaremos en nuestro caminar y hasta dónde vendremos a Él. Muchas veces en el transcurso de la vida y en las distintas edades y en las circunstancias que nos toquen pasar, este ir y venir de la palabra de Dios, del manual de Dios y de nosotros y de nuestra propia persona, están en lucha, están en pelea, están en discusión. Quizás el tercero o la persona que nos mira pueda verlo claramente y muchas veces nosotros no podemos verlo claramente, pero es la palabra de Dios lo que nos trae claridad. La misma escritura nos habla que es lumbrera a nuestro camino, que es la que nos ilumina, es lo que nos da claridad, es la que nos da pasos certeros, pero siempre que estemos atentos a poder escuchar claramente la voz de Dios. Y nosotros, la Escritura nos dice también a poder exponerla, explicarla de una manera clara a esa palabra. Y también le dice, evita, en el versículo 16, las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Evita, es decir, le dejar ciertas cosas, es decir, apartarse de ciertas cosas, esforzarse en buscar lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer y ciertas cosas evitarlas porque no tienen, no dan crecimiento, no dan posibilidad, vas a terminar sin darse cuenta en tener conversaciones y actitudes que sean mundanas, que sean inútiles, que no tengan sentido. En el capítulo 3, que es el que compartimos juntos, Pablo también le dice, toda la escritura, y es lo que leímos, es inspirada por Dios. Y cuando pensemos que cuando le está escribiendo eso, como muchas veces mencionamos, en esa carta que Pablo le escribe a Timoteo, y, y quizás yo alguna vez lo comenté, que cuando él le escribía no estaría pensando que le estaba diciendo algo que hoy nosotros lo miramos como escritura. Hoy nosotros con el pasar del tiempo tomamos este texto y para nosotros es la escritura inspirada por Dios. Él le escribía diciéndole toda la escritura y entendiendo que en aquel momento lo que tenían escrito era la palabra que leímos allí por Deuteronomio, ¿no? Con todo otro material y todos otros libros, pero entre lo que él le estaba referenciando y diciendo era este primer texto de Deuteronomio que leímos en la escritura, inspirada por Dios. Recordemos que la palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos
tiene el compendio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en un solo libro, ¿no? La Biblia tiene ese Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento. Quizás esos compendios de libros, esos 66 libros que forman la Biblia que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, está teniendo eso que es todo lo que era el antiguo y todo el nuevo, y en el medio la figura del Señor Jesús, ¿no? El que está haciendo ese corte en la historia. Y ahora cuando nos vamos a referenciar y circunscribir a lo que Jesús dijo sobre la escritura, vamos a tratar de ver quizás esa posición con respecto a la palabra de Dios en cómo el Señor Jesús expuso esa palabra. Pero permítanme cerrar con el texto que leímos, porque el versículo 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que se haga toda buena obra. Es decir, el manual completo de Dios está pensado para que nosotros podamos desarrollar una vida plena y una vida completa. Ahora, cuando el Señor Jesús expuso esto, es un texto que quiero compartirles y quiero darles el correlato que ustedes lo van a recordar en el capítulo 5 de Juan, que es un capítulo bien extenso y donde el Señor Jesús hace milagros. Y después de los milagros que el Señor Jesús hace, el Señor Jesús tiene una confrontación contra aquellos que estaban ahí siendo religiosos y conocedores de las Escrituras, pero que ese conocimiento que tenían de las Escrituras, el Señor Jesús, al momento de encontrarse con ellos, Él sabe que no están entendiendo el espíritu de la Escritura. Él sabe que se está enfrentando a personas que no están teniendo el entendimiento de las circunstancias. Él se enfrenta a personas que tiene una confrontación muy fuerte porque se da cuenta que conocen lo que es la escritura, conocen el manual, pero no están interpretando el manual. Muchas veces en este ejemplo que les decía del manual del fabricante, ¿les pasó alguna vez que el manual esté en otro idioma? O no. Encima yo se los hago más complicado. A mí, como yo tengo una limitación con el aprender el idioma, desde hace unos muchos años atrás, me propuse que todo lo que yo leía, hacía o tenía en los sistemas estaba en inglés. Es decir, eso me lo propuse hace muchos años. Entonces, desde hace muchos años, todo lo que sea, no sé, sistemas, que yo puedo ponerlo en inglés, lo tuve siempre en inglés desde hace muchos años. Y los manuales particularmente, no sé si les pasó que hay manuales que vienen en distintos idiomas, ¿les pasó eso? Que vienen en distintos idiomas. Entonces, yo siempre ¿qué hago? ¿Cuál es el manual que leo? ¿El que está en el que entiendo? No, siempre por una cuestión, yo leo en inglés. Entonces, eso hace que, bueno, para mí está en lengua, ¿no? Me está hablando en una lengua que yo no conozco ese manual. Entonces, ese desafío en la búsqueda del manual con mi no conocimiento del idioma, que obviamente que con el pasar del tiempo fue variando en ese entendimiento, pero al momento de acudir, hay veces que no entendía lo que estaba diciendo. Y muchas veces, después de tratar de hacerlo, me iba al manual y digo, bueno, no lo estoy entendiendo porque está en inglés. Entonces ahí iba al que estaba en castellano y digo, bueno, ahora sí, porque ahora es el idioma que yo manejo. Pero ¿qué me pasaba? Que estaba en el idioma, pero tampoco lo podía llegar a entender lo que el manual me estaba diciendo de cómo yo tenía que hacerlo y yo ahí ya estaba, se me acababan los argumentos. Muchas veces en la palabra de Dios, nos pasa exactamente lo mismo. Está en nuestro idioma, está en algo que nosotros comprendemos, en un lenguaje que podemos entender. Tenemos en nuestro tiempo la posibilidad de no solamente leerlo, sino capaz que ponerlo para que esté audible y escucharlo. Podemos verlo en una imagen que se haya hecho del texto bíblico. Podemos tener
distintas versiones con distintas formas de cómo está expresado el mismo texto, pero teniendo todo esto, nosotros podemos llegar a leer, pero en el fondo no actuar como lo que está escrito dice que tenemos que actuar. Y teniendo todas esas herramientas, vemos que cuando queremos personalmente desarrollarnos, no podemos hacer lo que el manual nos está indicando. Y en este texto que el Señor Jesús se encuentra con los estudiosos de la ley, Él les dice en Juan 5, del versículo 39 al 47, les dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan la vida eterna. Pero las escrituras, le dice el Señor Jesús, me señalan a mí. Entonces el Señor ahí, antes de confrontarlos, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, miren, ustedes estudian a fondo, ustedes escudriñan las escrituras, pero todo lo que están haciendo es pensando que las escrituras les van a dar vida eterna, que en ellas ustedes encuentran vida eterna. Y Él les dice, pero lo que ustedes están estudiando, pensando en que eso es para esto, eso que ustedes hacen, el Señor Jesús le dice, esas escrituras me señalan a mí, hablan de mí. Y le dice, sin embargo, se niegan a venir a mí, les dice el Señor, y recibir mi palabra. Fíjense este contexto. Alguien en aquel momento, ellos estaban escudriñando, leyendo, buscando en las escrituras, pero su búsqueda al momento de tomar la escritura tenía un mal entendimiento de lo que la escritura era. Y el Señor Jesús se pone en primera persona y le dice, ustedes están profundizando y buscando algo de una manera equivocada. Ustedes están leyendo el manual que yo les entregué, pero con una mirada equivocada, con un análisis equivocado de lo que ustedes están buscando. Y el Señor Jesús les manifiesta ahí, lo que ustedes están buscando está equivocado, pero el manual por completo me señala a mí. Y a partir de ahí, el texto del versículo 41 al 44 es de una confrontación muy fuerte, porque el Señor les dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Dice, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. Es muy fuerte la confrontación que el Señor Jesús está haciendo con ellos en ese momento. Le dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben a gusto. Con razón les cuesta creer. Dice, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Es una confrontación muy fuerte la que el Señor Jesús, cuando toma la escritura y quiere enfatizar y mostrarles qué está pasando, lo que les dice es, acá hay un análisis equivocado de la exposición que están tomando al manual. Les hace no entender el manual, les hace no comprenderlo, les hace no entender las palabras como están escritas y para qué están escritas, les hace no interpretar lo que está escrito, les hace confundir en su andar. Y nosotros, sin darnos cuenta, podemos en nuestra propia vida pasar por las mismas cosas, pasar como el error de no tomar en cuenta como yo lo hice al momento de armar esa máquina. Nos puede pasar que en algún momento tomemos la escritura y la palabra de Dios y tengamos un pensamiento preestablecido de qué vamos a leer, entendiendo de qué pensamos sobre algo y no escuchar lo que Dios nos está hablando. Tengamos nuestro propio pensamiento y vayamos desarrollando
desarrollándonos en la vida, entendiendo que tenemos todas las herramientas para entender cómo son las cosas y cómo tenemos que interpretar y cómo analizar y que tenemos la experiencia y la sabiduría para poder vivir y desoír lo que la Escritura y la palabra de Dios nos está diciendo. Tener un análisis que está sesgado, como lo tenían aquí los que se enfrentaban al Señor Jesús porque no estaban entendiendo lo que la Escritura quería enseñarles. Dice el 45, sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre, les dice el Señor Jesús. Moisés los va a acusar. Moisés los acusará. Sí, le dice Moisés, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Y fíjense lo interesante de esto. Cuando el Señor Jesús les está enfatizando, les dice, yo no los voy a ustedes a acusar. El que a ustedes los va a acusar es aquel que escribió lo que ustedes están entendiendo que están profundizando. Lo que ustedes están entendiendo que están profundizando y estudiando, esa letra, esa escritura que ustedes están malinterpretando, es la que a ustedes los va a acusar. Fíjense la profundidad de lo que el Señor Jesús les está diciendo para sacarlos del error. ¿No? Ustedes están profundizando en algo. Bueno, yo a ustedes no los voy a... Yo le estoy diciendo a ustedes, les dice el Señor Jesús, que eso no está bien. Pero, pero ustedes no me están escuchando. Yo lo que les quiero decir es que a ustedes los va a acusar eso que ustedes piensan que están escudriñando y buscando. Les dice, si en verdad le creyeran a Moisés, les dice en el versículo 46, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí y les dice, pero no creen en lo que él escribió. Y encima el Señor les dice ahí, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Piensen en esto. El Señor Jesús ahí, cuando estaba diciendo y Juan nos escribe esas palabras que hoy nosotros tenemos en el manual de vida, el Señor Jesús estaba entre medio del Antiguo y de lo que después fue el Nuevo Testamento. Él está ahí en persona, el Hijo de Dios está en carne, caminando por esta tierra, se está encontrando con los que conocen las Escrituras y las saben de memoria, pero él se da cuenta que no las están entendiendo, que no las están comprendiendo. Y más allá de eso, encima de todo esto, fíjense que el Señor Jesús lo que les dice es, ustedes no pueden comprender lo que se escribió para que ustedes puedan tener una vida plena. Pero encima de eso, yo estoy aquí diciéndoles una palabra porque acuérdense que el Señor Jesús les dijo, oíste que fue dicho, y yo les digo. Nosotros hoy tomamos la escritura completa del Antiguo y el Nuevo Testamento, el manual completo de Dios, y sabemos que todo aquello se escribió para señalarlo a Él, y que Él dio su palabra para fortalecernos a nosotros y que tengamos un manual, un compendio completo de vida. Pero con todo eso que nosotros hoy tenemos en distintos medios, en distintos formatos, en distintas formas, en infinidad de idiomas, con distintas formas de escribir, pasa que nos confrontamos nosotros con nuestra personalidad, con nuestra forma de entender las cosas y vamos, sin darnos cuenta, contra el manual de Dios. Y muchas veces tenemos que volver a Él y decir, Señor, háblame, corregime, marcame, que pueda al momento de ir a la Escritura tener una relación de entender que es el mismo Dios hablando a nuestro corazón, el mismo Dios hablando a la profundidad de nuestra persona, más allá de lo que puedan decir nuestras palabras o del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer al tratar de exponer. Yo en esta hora estoy haciendo humanamente quizás un esfuerzo personal
por poder transmitirles la palabra de Dios. Pero nada de eso pudiera tener o tendría un- una llegada al corazón mío y de cada uno de ustedes si no es porque la palabra propia de Dios puede llegar a nuestra alma y a nuestro corazón, no de una manera intelectual, no de una manera de comprensión, sino de una manera que solo el Espíritu de Dios puede hacer para transformar nuestras vidas, para que nuestra vida pueda moldearse, para que nuestra vida pueda adaptarse al pleno entendimiento del conocimiento de Dios. Y el manual de vida que tenemos disponible a nosotros, a nuestro alcance, a nuestra mano, ese manual perfecto que hoy disponemos de todo el contenido de la palabra de Dios, está ahí a nuestra mano. Pero ¿cómo es la relación en la que nosotros nos enfrentamos a la palabra? ¿Cómo es la forma en que nos exponemos a lo que Dios nos dice? ¿Nos exponemos pensando que sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? ¿Nos exponemos ante la palabra de Dios pensando en que Dios nos muestre y nos vaya moldeando? Al leer algo que lo entendemos de una manera diferente, lo seguimos viendo con nuestra propia mirada, o al ir a la escritura entendemos que Dios nos está hablando y tratamos de tener el entendimiento y el corazón dispuesto, abierto a oír, a escuchar. Quizás muchas veces nos negamos a los consejos que nos pueden dar, muchas veces nos negamos a la palabra que podamos oír. En el crecimiento y en el desarrollo de nuestra vida pasamos por etapas y podríamos analizar la vida de una persona y pensar la juventud, la adolescencia, la madurez, el tiempo ya de la edad avanzada y la exposición a la palabra de Dios. Quizás en todas esas etapas podrá ser diferente desde nuestra persona, pero la palabra y el Espíritu de Dios es el mismo. El manual no contiene los errores que podemos ver en algunos manuales, porque este es el manual del fabricante, pero el que no fabricó un objeto ni una cosa, sino que es el manual del que construyó e hizo absolutamente todo. Es el manual del que hizo de lo que no había, es el que hizo y que formó de lo que no se veía, es el manual del que creó absolutamente las cosas, es el manual del creador que nos puede mostrar que nosotros con nuestra humanidad podemos ver el cielo y lo vemos azul. No sé si allá está nublado hoy el día, no sé cómo estará, no veo luz, no sé si estará, si salimos y qué vemos. Pero hagamos yo veo bastante luz, está despejado, ¿no? Está despejado porque veo buena luz. Pero si no está despejado, sabemos que arriba hay celeste, ¿no? Que hay un cielo azul. Y lo podemos ver y podemos contemplarlo. O hay veces que vemos una fotografía y vemos ese azul del cielo y lo contemplamos y podemos disfrutarlo, pero el mismo creador, sabemos que pasando esa atmósfera que nosotros vemos así, saliendo de esa atmósfera, vemos como si para nuestra vista fuera todo oscuro, pero es a nuestra simple vista que es oscuro, porque en esa oscuridad del espacio exterior está la luz plenamente, quizás no reflejada por la propia atmósfera que el Señor hizo dentro de nuestra tierra, pero en realidad podemos ver con nuestros ojos y ver oscuridad, pero sigue estando la luz, porque esa luz está en todo el universo, porque es su misma creación, porque Él es luz, y porque esa luz que ilumina absolutamente todo, aunque nuestros sentidos vean oscuridad, es luz, porque Él es luz. Y esa luz que es Él, y esa palabra que es plena luz, que está escrita en este manual, Dios
nos la dio para que la busquemos, la tomemos, la analicemos, pero con un corazón dispuesto a saber que ese Dios mismo que nos está hablando al corazón, para que nos pueda ir transformando en nuestra personalidad. ¿Para qué? Para poder compartir con otros esa misma palabra que nos da vida, esa misma palabra que nos da la sabiduría de Dios en nosotros, para poder transmitir esa palabra a otros, para poder sentir que se va transformando nuestra vida y nuestro pensamiento y nuestro andar y nuestro caminar con respecto a aquel que es el dador de la vida. Pero ese dador de la vida, ese que es el creador, ese que formó absolutamente todo de lo que no se veía, ese que creó todo esto y formó todo eso, también nos formó a cada uno de nosotros y nos hizo a cada uno de nosotros diferentes y a cada uno de nosotros nos dio la posibilidad de individualmente venir a Él y conocerle a Él en la intimidad, no como aquellos que el Señor Jesús se confrontó hacia ellos porque no entendían, sino que nos ha dado plena libertad para que vengamos a Él con un corazón dispuesto. Yo en esta mañana, el deseo profundo de mi corazón, estando a kilómetros, ¿no?, de distancia, estando lejos y sintiendo que esa distancia que para nosotros es muy larga en kilómetros, para el Señor no es absolutamente nada, ¿no? Cuando uno lo piensa, yo recién daba el ejemplo del espacio y del universo. ¿A quién no le gustaría estar? Bueno, a alguno no le gustaría, ¿no?, estar como un astronauta ahí, caminando por el espacio. Ahí ya me meto en un lío, ¿no? Porque ahí le pasa a los que no les gusta viajar, los que no se subirían en un avión, imagínense subirse a un cohete para que salir para allá afuera, ¿no? Algunos irían corriendo y otros saldrían corriendo, ¿no? Para no querer estar. Pero en definitiva, más allá del anhelo y el deseo que tendríamos, ahí, si lo vemos ahora que tenemos los medios de poder verlo, nos daríamos cuenta lo pequeño que somos, ¿no? Lo pequeño que somos en la dimensión que hay en la creación de parte de Dios. Pero toda la creación de parte de Dios se resume en lo que Él nos dio como el manual de vida, la palabra de Dios. Y es mi anhelo en esta mañana que esa palabra, cada uno de los que estamos en esta mañana allí en Temperley reunidos, nosotros que estamos aquí juntos, podamos tener ese desafío de una vez más ir a la palabra de Dios, ir en la búsqueda, pero con una lectura que pueda ser con un corazón bien abierto, bien dispuesto a lo que Dios quiere ir marcándonos en los distintos temas, que nos desafiemos a todo el tiempo, día tras día, buscar en la palabra de Dios, entendiendo que Él hoy me quiere mostrar algo, que mañana me voy a sentir mejor porque aprendí algo más del manual perfecto. Y esto repetirlo. Y como dice la escritura que leímos, eso transmitirlo, eso enseñarlo, eso ponerlo que se vea en nosotros, eso ponerlo que se pueda ver en las paredes, eso ponerlo en nuestros labios, pero no como una teorización del conocimiento de lo que está escrito, sino como una vivencia en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir la escritura, porque vamos aprendiendo y viviendo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en la bendición de tener en nuestra mano la palabra de Dios. Oremos. Padre, yo en esta hora quiero darte las gracias por la bendición que hoy tenemos en este tiempo, en este año que estamos transcurriendo, en esta mañana que nos estamos reuniendo y que nos reunimos con el propósito como iglesia, como congregación, como familia, de poder adorarte, que el propósito fue de reunirnos para bendecirte, para contarte nuestras necesidades, para orar a ti, para buscar tu rostro, para que tú nos puedas hablar a lo profundo del corazón y sobre todas las cosas, para que podamos buscarte a ti de corazón,
para que podamos escudriñar, estudiar, leer tu palabra, el manual de vida que nos distes, el manual del fabricante, el manual del que formó todas las cosas, el manual del que creó el universo, el que hizo absolutamente todas las cosas y nos dio la guía de vida. Padre, yo te pido en esta hora que la limitación que tienen mis palabras al expresarme no sean un impedimento para llegar a la profundidad de lo que tu palabra hace en nuestro corazón y en nuestra vida, que la palabra pueda penetrar de tal manera en nuestro corazón que pueda hacer una transformación profunda en cada uno de nosotros, que nos podamos exponer a tu palabra y darnos cuenta que tú tienes palabras de vida eterna, que tú eres, Señor Jesús, la verdad y la vida, que cuando venimos a ti, que cuando entregamos nuestra persona a ti, que cuando doblamos nuestras rodillas a ti, que cuando doblamos nuestras personas en tu presencia y damos lugar en nuestro corazón, tú habitas, Señor, en nosotros. Tu Espíritu Santo viene a formar y estar en nosotros para darnos una vida con un propósito tan especial que puede dejar de lado angustias, puede dejar de lado preocupaciones, dolencias, puede dejar de lado, Señor, circunstancias que nos agobian, puede dejar circunstancias de enfermedad, circunstancias de dolor, penas, circunstancias de encontrarnos acorralados y podemos encontrar salida si damos lugar a tu espíritu y a tu palabra dando cabida en nosotros. Permítenos que el manual de vida pueda hablarnos a nuestro corazón. Permite que nuestro entendimiento, Dios, que el entendimiento de cada uno de nosotros día a día esté dispuesto a recibir de ti, esté dispuesto a marcar a fuego, Señor, tu palabra y poder llevar con nuestra vida, con nuestro caminar, con donde pisen nuestros pies, donde estemos, estés tú con nosotros. Podamos sentir en esta mañana tu presencia y tú puedas bendecir a que comprendamos tu palabra y podamos leer claramente las instrucciones de tu manual y ponerlas en práctica, que nos sea sencillo y fácil el poder llevar adelante tu palabra. Ayúdanos, guíanos, amado Dios. Te doy las gracias por esta bendición de compartir tu palabra y pido tu bendición sobre cada uno de los que aquí estamos congregados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendigo. Les envío nuestro más profundo saludo, agradecimiento por su compañía, por su amor, por su disposición en todo tiempo para con nosotros y deseando que el Señor les bendiga. Les enviamos un abrazo enorme, un beso, que el Señor los bendiga y los siga bendiciendo y continuamos adorando al Señor.